Vamos a viajar al siglo XIII. Para el mundo islámico, este no fue un siglo cualquiera, para nada. Fue en toda regla una prueba de fuego, un momento de crisis brutal y de transformación profunda frente a una amenaza como nunca antes se había visto, una que llegaba desde el este. A lo largo de los próximos minutos vamos a intentar responder a una pregunta clave. Mientras una fuerza arrolladora barría el mundo conocido, ¿cómo consiguió sobrevivir el Islam al avance mongol? Pero a ver, para entender bien el impacto que tuvo esta invasión, lo primero es poner las cosas en contexto. ¿Cómo estaba el mundo islámico justo a principios del siglo XIII? Y la realidad es que de bloque monolítico, nada de nada. El mundo islámico estaba políticamente fracturado. El poder se repartía entre distintas dinastías. Por un lado, los selyúcidas en Anatolia, por otro los ayubíes en Egipto y Siria, mientras que el gran califato abasí de Bagdad era ya, seamos sinceros, una sombra de lo que fue. Y claro, esta división lo hacía tremendamente vulnerable a un shock externo. Y ese shock, como era de esperar, acabó llegando, porque desde las estepas de Asia Central estaba surgiendo un nuevo poder con una ambición, una ambición desmedida, la conquista del mundo entero. Y en el centro de todo esto, como suele pasar, había un hombre, Temujin, que en 1206 fue aclamado como Gengis Khan. Fue él quien consiguió lo impensable, unificar a las tribus nómadas y forjarlas en una fuerza militar imparable, perfectamente organizada y lista para expandirse mucho más allá de las estepas. Y aquí, fijaos, lo que es realmente increíble es la velocidad. La velocidad de las conquistas fue vertiginosa. En apenas unas décadas barrieron Asia, desde China hasta las fronteras de Europa. Y cada victoria no hacía más que alimentar su fama de invencibles, dejando a su paso un rastro de destrucción en cualquier ciudad que se atreviera a oponer resistencia. Y ese avance imparable, ahora en manos de Hulagu, que era nieto del mismísimo Gengis Khan, puso su objetivo en el corazón simbólico del mundo islámico. Imaginemos la escena. Estamos en el año 1258. El imponente ejército de Hulagu llega a las puertas de Bagdad. Y ojo, no hablamos de una ciudad cualquiera. Era la sede del califato abasí desde hacía más de 500 años, el centro cultural y científico del mundo. El resultado fue catastrófico. La ciudad no solo fue capturada, fue saqueada e incendiada hasta los cimientos. Sus legendarias bibliotecas destruidas. La población masacrada. Fue un golpe tan brutal que conmocionó a todo el mundo musulmán e incluso provocó grietas dentro del propio imperio mongol, como se ve en esta cita de Berke Khan, un líder mongol que ya se había convertido al Islam. Entonces el punto clave, el que lo cambia todo, es este. Con la ejecución del califa al-Mustasim se acaba para siempre el califato abasí. Y esto es importantísimo porque por primera vez en siglos el mundo islámico suní se quedaba sin una autoridad central, ni espiritual ni política. Era un vacío de poder sin precedentes. Bueno, pues con Siria ya en manos mongolas y Egipto en el punto de mira, parecía que no quedaba nadie. Pero sí, quedaba una última potencia capaz de plantarles cara. ¿Y quiénes eran? Pues nada menos que el sultanato mameluco de Egipto. Y su historia es fascinante porque era un estado gobernado por antiguos esclavos guerreros, una élite militar de origen túrquico que se había hecho con el poder. Ellos se convirtieron en los inesperados campeones del Islam. Y lo interesante es que, bajo el mando del sultán Kutus, los mamelucos no se quedaron esperando a que llegaran. No, hicieron todo lo contrario. Marcharon hacia el norte, se adentraron en Palestina para ir a buscar a las fuerzas mongolas dirigidas por el general Kitbuka. Y el enfrentamiento tuvo lugar en Ain Jalut, la fuente de Goliat. Y aquí la estrategia de los mamelucos fue sencillamente brillante. ¿Qué hicieron? Pues usaron una avanzadilla para fingir que se retiraban, atrayendo a la temible caballería mongola, famosa por su carga frontal, directamente a una trampa mortal donde el resto del ejército mameluco esperaba escondido. Y esto, claro, es el punto de inflexión con mayúsculas. Por primerísima vez, un ejército mongol era derrotado de forma clara y contundente en una batalla a campo abierto. De repente, ese mito de que eran invencibles se vino abajo en las llanuras de Palestina. Así que la victoria en Ain Jalut fue mucho más que frenar una invasión. Lo que hizo fue, literalmente, redibujar el mapa de poder en todo Oriente Próximo. Por un lado, los mamelucos se convierten en la nueva gran potencia, en los protectores del Islam. Por otro, el ilcanato mongol de Persia se ve frenado en seco. Pero lo más fascinante de todo es lo que pasó después. Con el tiempo, los propios gobernantes mongoles acabarían asimilándose y adoptando la religión de aquellos a los que habían conquistado. Vale, todo esto que hemos contado estaba pasando en Oriente, pero ¿qué pasaba mientras tanto en la otra punta del mundo islámico? En el Magreb y en Al-Ándalus. Pues la historia era completamente diferente. Ahí la amenaza no eran los mongoles, ni mucho menos. Los problemas venían de dentro, de la propia división interna y, por supuesto, de la presión constante de la reconquista por parte de los reinos cristianos del norte de la península.
El gran poder que había, el imperio almohade, se vino abajo, y ese vacío de poder provocó que todo el norte de África se rompiera en varios estados rivales, los jafsíes, los zayaníes y los benimerines. Mientras tanto, en la península, de esas cenizas surgía el reino nazarí de Granada, el último bastión, un estado que conseguiría sobrevivir 2 siglos y medio más. En resumen, el siglo XIII fue, como decíamos al principio, una auténtica prueba de fuego. En Oriente, el Islam se enfrentó a una amenaza que casi lo aniquila, pero sobrevivió y se transformó, con un nuevo centro de poder en Egipto. En Occidente, la historia fue otra, una de fragmentación y defensa. Pero en ambos casos, el resultado no fue el fin, sino una profunda reorganización, que de hecho sentó las bases para los siglos que vendrían después. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué nos dice todo esto sobre la increíble capacidad de resiliencia de una cultura?